Me llamo Ramiro, llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. He recorrido prácticamente todo el país, desde las montañas de Chihuahua hasta los puertos de Veracruz, pasando por los desiertos de Sonora y las selvas de Chiapas. En este trabajo uno termina acostumbrándose a todo. A los kilómetros interminables, a dormir pocas horas, a la lluvia que parece no terminar nunca y a las historias que cuentan los demás traileros. Siempre que llegaba a una parada, mientras tomábamos café, alguno salía con sus historias de fantasmas. Yo nomás me la curaba. ¿Hasta qué me pasó? Fue hace unos 7 años. Me habían asignado un viaje desde San Luis Potosí hasta Monterrey, transportando varias toneladas de acero para una empresa de construcción. Era un recorrido que ya conocía de memoria. Salí por la tarde pensando que antes del amanecer ya estaría descargando. Todo iba normal. La carretera estaba prácticamente vacía. Apenas se cruzaban algunos autobuses y uno que otro tráiler en sentido contrario. La luna estaba cubierta por nubes y el camino parecía tragarse la luz de los faros. Llevaba varias horas conduciendo cuando noté que el indicador del combustible había bajado más rápido de lo normal. Qué raro, juraría que llené el tanque. Pensé que simplemente había calculado mal. Encendí el GPS buscando la siguiente estación de servicio. Nada. Volví a revisar. Seguía marcando que la gasolinera más cercana estaba a casi 100 kilómetros. El tráiler todavía avanzaba bien, pero no quería arriesgarme a quedarme detenido en medio de la nada. Reducí un poco la velocidad para ahorrar combustible mientras observaba atento a ambos lados de la carretera. Entonces apareció. A lo lejos vi un letrero iluminado. Gasolina, servicio 24 horas. Respiré tranquilo. Menos mal. Lo extraño era que el GPS seguía diciendo que ahí no había absolutamente nada. Pensé que nomás estaba desactualizado. Entré. Era una estación bastante vieja. Las bombas eran de un modelo que hacía muchos años había dejado de verse. El techo tenía pintura descarapelada y los focos amarillos apenas iluminaban el lugar. Me estacioné junto a una bomba y esperé. Después de unos segundos salió un despachador. Era un hombre mayor. Traía un uniforme verde, completamente limpio, pero parecía de otra época. Su gorra tenía el logotipo de una empresa gasolinera que yo recordaba haber visto cuando era niño. Se acercó caminando despacio. Ni siquiera sonrió. Buenas noches. Su voz sonó seca. Buenas, llénelo, por favor. No respondió. Solo comenzó a cargar combustible. Mientras esperaba observé alrededor. Había 3 automóviles estacionados. Los 3 eran modelos antiguos. Uno parecía de finales de los 70. Otro era una camioneta vieja completamente cubierta de polvo. El tercero era un sedán negro con placas que ya ni siquiera tenían el formato actual. Lo raro era que no había nadie. Ni conductores. Ni pasajeros. Todo parecía detenido. Me bajé del tráiler para estirar las piernas. El aire estaba helado. Vi una pequeña tienda junto a las bombas. Las luces estaban encendidas. Entré pensando en comprar un café. Adentro había una señora acomodando productos en los estantes. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Buenas noches. No respondió. Solo siguió acomodando latas. Me acerqué al refrigerador. No había refrescos modernos. Solo marcas que hacía años habían desaparecido. Incluso vi envases de vidrio con etiquetas antiguas. Pensé que quizá era una gasolinera abandonada que nunca se había remodelado. Tomé un café de una cafetera. Estaba hirviendo. Lo pagué.
La señora recibió el dinero, pero hizo algo que me dejó confundido. Miró los billetes durante varios segundos, como si nunca hubiera visto ese diseño. Después abrió una caja registradora completamente mecánica, de esas que hacen un ruido metálico muy fuerte al abrirse. Buscó entre las monedas y me devolvió cambio. Cuando vi las monedas casi se me cayó el café. No eran las actuales. Eran monedas antiguas. Algunas tenían diseños que recordaba haber visto únicamente en fotografías. Las sostuve unos segundos. Disculpe. ¿Y estas monedas? La señora levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos completamente grises. Nunca había visto unos ojos parecidos. Aquí siempre han sido las mismas. Sentí un escalofrío. Guardé las monedas sin decir nada. Salí inmediatamente. El despachador seguía junto al tráiler. Ya quedó. Le pregunté cuánto era. Me dio una cantidad absurdamente baja. Ni de cerca correspondía a un tanque lleno. Le pagué. También observó los billetes con curiosidad, como si fueran objetos extraños. Antes de subir al tráiler miré nuevamente alrededor. Fue entonces cuando vi algo que todavía hoy me cuesta explicar. Dentro de uno de los automóviles había un hombre sentado al volante. No se movía. Pensé que estaba dormido. Le hice una seña con la mano. Nada. Me acerqué un poco más. Y cuando la luz de un poste iluminó su rostro, sentí que el estómago se me hizo un nudo. No respiraba. Su piel era completamente gris. Tenía las manos sujetando el volante y los ojos abiertos, pero parecían de una persona muerta hacía muchísimo tiempo. Retrocedí inmediatamente. Volteé hacia los otros vehículos. En los tres había personas, todas inmóviles, todas viendo hacia el frente. Sentí un impulso enorme de subir al tráiler e irme cuanto antes. Encendí el motor. Metí primera. Pero antes de avanzar miré por el espejo lateral. Todos los que estaban dentro de los vehículos ahora tenían la cabeza girada hacia mí. Al mismo tiempo, sin mover el cuerpo, solo la cabeza. Como si todos hubieran esperado exactamente ese momento. El corazón empezó a golpearme en el pecho. Apreté el acelerador. El tráiler salió lentamente de la estación. No esperé más. Aceleré todo lo que pude. Los espejos temblaban por la velocidad. No quería mirar atrás. Pero la curiosidad terminó ganándome. Volteé apenas un segundo. La gasolinera seguía ahí, iluminada. Pero había algo diferente. Las luces comenzaron a apagarse una por una. Primero las de las bombas. Después las del techo. Luego las de la tienda. Hasta que todo quedó completamente oscuro. Como si nunca hubiera existido. Seguí conduciendo durante casi 20 minutos sin detenerme. Mientras me quedaba sin gasolina, era como si también hubiera desaparecido. Todavía tenía las manos temblando. Fue entonces cuando apareció una gasolinera moderna. Esta sí figuraba en el GPS. Entré casi derrapando. Un joven salió y me atendió con normalidad. De ahí solo seguí con mi ruta, algo asustado pero aliviado porque ya todo había terminado. He contado esta historia muchas veces, pero nadie me cree porque todos solo ven una sombra, una figura, una luz, pero yo pasé por algo que nadie más que conozca pasó. Mi nombre es Eduardo, tengo 43 años y trabajo transportando mercancía entre Jalisco y San Luis Potosí. No es un trabajo sencillo.
Pasas más tiempo viendo el asfalto que a tu propia familia. Hay días en los que el volante parece parte de tus manos y el sonido del motor termina siendo la única compañía durante horas. Aquella semana me habían asignado un viaje con una caja refrigerada llena de productos lácteos. Salí de una bodega ubicada en Lagos de Moreno poco antes de las 10 de la noche. El destino era una central de distribución cerca de Matehuala. Revisé llantas, luces, frenos y amarres. Todo estaba en orden. Firmé los papeles, me despedí del vigilante y salí del patio lentamente. Las primeras horas fueron completamente normales. Puse la radio, tomé un café y seguí el recorrido mientras el tráfico poco a poco desaparecía. Después de la medianoche la carretera estaba casi vacía. De vez en cuando aparecía algún autobús o uno que otro tráiler que iba en sentido contrario. Nos saludábamos con un cambio de luces y cada quien seguía su camino. Siempre he disfrutado manejar de noche. Hay algo tranquilo en ver únicamente el camino iluminado por los faros y sentir que el resto del mundo está dormido. Alrededor de la 1:30 de la mañana ya había pasado el entronque hacia Ojuelos. El cielo estaba completamente despejado. No había lluvia, tampoco neblina. La luna apenas iluminaba los cerros que rodeaban la carretera. Fue entonces cuando noté unas luces detrás de mí. No les di importancia. Pensé que era otro automóvil cualquiera. Los segundos pasaron y las luces seguían exactamente a la misma distancia. Miré el espejo otra vez. El vehículo seguía ahí. Pues pásale, dije en voz baja. Moví un poco el tráiler hacia la derecha para darle espacio. Pero el automóvil no rebasó. Continuó detrás de mí durante varios kilómetros. Eso empezó a parecerme extraño. Normalmente, cuando un carro alcanza un tráiler, termina adelantándolo tarde o temprano. Aquel no. Simplemente permanecía ahí. Después de unos 5 minutos decidió cambiar de carril. Pensé que ahora sí iba a rebasarme. Pero hizo algo que nunca había visto. En lugar de acelerar, igualó exactamente mi velocidad. Volteé por la ventana. Era un sedán gris, de esos modelos de principios de los 2000. Las ventanas estaban algo oscuras. Lo primero que hice fue buscar al conductor. No pude distinguir bien su rostro. Solo veía una silueta sentada detrás del volante. Lo extraño era que no giraba la cabeza. Parecía mirar únicamente hacia el frente. Seguí conduciendo. Intenté ignorarlo. Pero el coche seguía exactamente a mi lado. Kilómetro tras kilómetro. Sin acelerar. Sin quedarse atrás. Sin intentar rebasar. Miré el velocímetro. 80 kilómetros por hora. Después bajé un poco. 75. El automóvil también redujo la velocidad. Apreté un poco más el acelerador. 85. El coche hizo exactamente lo mismo. Fue ahí cuando sentí el primer escalofrío. Pensé que quizá alguien estaba jugando. O que querían asaltarme. No sería la primera vez que escuchaba historias de bandas que utilizaban automóviles para obligar a detenerse a los traileros. Agarré el teléfono del tablero dispuesto a llamar a la empresa. Pero antes de hacerlo miré otra vez. Seguía exactamente donde mismo. No se adelantaba ni medio metro. No retrocedía. Simplemente estaba ahí. Apagué la radio. El silencio dentro de la cabina hizo que todo se sintiera más pesado. Solo escuchaba el motor, las llantas rodando sobre el pavimento y mi propia respiración. Intenté observar otra vez al conductor. La luna iluminó apenas el interior del automóvil. Fue entonces cuando alcancé a distinguir algo que todavía recuerdo perfectamente. El volante estaba completamente solo. No vi manos sujetándolo.
Ni siquiera alcancé a distinguir brazos. Parpadeé varias veces. Pensé que era el reflejo de mi propia ventana. Volví a mirar. Entonces sí vi una mano. Pero estaba inmóvil. No movía un solo dedo. Como si fuera una fotografía. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué estaba pasando. Quise acelerar para dejar atrás el coche. El motor respondió. El tráiler comenzó a ganar velocidad. 90. 95. 100. El sedán seguía exactamente junto a mi puerta. Era imposible. Ningún automóvil mantiene esa posición con tanta precisión durante tantos kilómetros. Además, en ese tramo la carretera tenía pequeñas subidas. Lo normal sería que alguno de los dos variara la velocidad. Pero no ocurrió. Miré hacia adelante. A unos cientos de metros comenzaba una curva amplia hacia la derecha. Conocía perfectamente esa parte del camino. Siempre debía reducir un poco la velocidad. Empecé a frenar con cuidado. El automóvil seguía junto a mí. No había cambiado absolutamente nada. Entramos a la curva. Recuerdo perfectamente haber girado el volante con calma para acomodar el tráiler. Duró apenas unos segundos. Cuando salimos de la curva volví a mirar hacia mi izquierda. El automóvil ya no estaba. Desapareció. Simplemente dejó de existir. Instintivamente revisé ambos espejos. Nada. Miré hacia atrás. La carretera estaba completamente vacía. Ni una sola luz. Ni un solo vehículo. Solo el asfalto perdiéndose en la oscuridad. Sentí cómo se me helaban las manos. No entendía cómo un automóvil podía desaparecer de esa manera. Pensé que quizá había tomado alguna desviación. Pero conocía ese tramo. No había entradas. No había caminos de terracería. No había retornos. Nada. Era una carretera completamente abierta. Seguí manejando, aunque ya no iba tranquilo. Cada cierto tiempo revisaba los espejos esperando volver a verlo. Nunca apareció. Llegué a una estación de servicio unos 30 minutos después. Estacioné el tráiler y bajé para despejarme. Me lavé la cara. Compré otro café. Mientras pagaba, el encargado notó que traía una expresión bastante rara. ¿Todo bien, jefe? Sí, todo bien, respondí. Tampoco tuve ganas de contarle a un extraño algo que no me iba a creer. Terminé mi café, subí nuevamente al tráiler y seguí mi camino. El resto del viaje transcurrió sin problemas. Entregué la mercancía esa misma mañana. Desde esa noche no he vuelto a ver nada parecido, y la verdad no me gustaría. Mi nombre es Julián. Tengo 46 años y desde que cumplí los 20 me dedico a manejar tráiler. En este trabajo uno escucha de todo. Historias de asaltos, accidentes, animales que se atraviesan en la carretera y, como no, las famosas leyendas que pasan de boca en boca entre los traileros. La más conocida siempre ha sido la de la mujer vestida de novia que pide un aventón en plena madrugada. Siempre pensé que esas historias nacían porque había gente que manejaba cansada, con sueño o con demasiadas horas sin descansar. Cuando pasas toda la noche viendo únicamente el asfalto, cualquier sombra puede jugarte una mala pasada. Aunque igualmente nunca me cerré a la idea. Todo ocurrió mientras hacía un viaje desde Guadalajara rumbo a Zacatecas. Transportaba material para una empresa constructora, nada fuera de lo común. Había salido poco antes de las 10 de la noche y el viaje marchaba exactamente como estaba planeado. La carretera estaba tranquila. Apenas cruzaba uno que otro automóvil y algunos autobuses que iban hacia el norte.
Llevaba el radio encendido con el volumen bajo y un termo de café sobre el tablero. Me sentía bastante despierto. Había descansado bien antes de salir y no tenía prisa por llegar. Prefería mantener una velocidad constante que andar acelerando de más. Pasada la 1 de la mañana ya había dejado atrás el municipio de Teúl de González Ortega. Ese tramo siempre me había parecido muy solitario. Hay largos kilómetros donde prácticamente no ves una sola casa, únicamente cerros, matorrales y la carretera perdiéndose en la oscuridad. Recuerdo perfectamente que iba pensando en que iba a desayunar cuando llegara al siguiente parador. Fue entonces cuando vi una figura al borde del camino. Al principio pensé que era un señalamiento. Después distinguí claramente que era una persona. Reduje un poco la velocidad. Los faros comenzaron a iluminarla mejor. Era una mujer. Llevaba un vestido completamente blanco. No parecía ropa común. Mientras me acercaba distinguí que era un vestido de novia. Tenía el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros y sostenía una mano levantada, como cualquier persona que intenta pedir un raite. Fruncí el ceño. No era normal encontrar a alguien así a esa hora. Mucho menos en medio de ese tramo. Evidentemente llegaron esas historias a mi cabeza. De ahí empecé a razonar. Si realmente necesitaba ayuda, ¿por qué estaba completamente sola? No veía ningún automóvil detenido. No había luces de emergencia. Ni personas alrededor. Nada. Solo aquella mujer inmóvil. Decidí no detenerme. No solo por la leyenda. Simplemente las empresas siempre nos recomiendan evitar detenernos con desconocidos durante la noche. Aún así, bajé un poco la velocidad por simple curiosidad. Quería verla de cerca. Pasé exactamente junto a ella. Giré un poco la cabeza para verla mientras la rebasaba. Y ahí fue donde ahora estoy contando esta historia aquí. En cuanto debió haber quedado enfrente de mi puerta y no estaba. Miré por el espejo esperando verla detrás del tráiler. Nada. Volví a mirar. Seguía sin verla. Simplemente había desaparecido. Sentí un pequeño escalofrío. Pero me convencí de que seguramente el ángulo del tráiler me había impedido verla. Ya estás imaginando cosas, me dije. Subí nuevamente la velocidad. Encendí un poco más fuerte la radio para distraerme. Durante algunos segundos seguí conduciendo normalmente. Hasta que sentí algo extraño. No fue un ruido. Tampoco un movimiento. Fue esa sensación incómoda. Sin pensar giré lentamente la cabeza hacia la derecha. Y casi se me detuvo el corazón. La mujer estaba sentada en el asiento del copiloto. Como si hubiera estado acompañándome todo el tiempo. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Miraba completamente hacia el frente. No hacía ningún movimiento. Ni respiraba. Sentí como el volante comenzaba a temblar entre mis manos. Quise decir algo. Pero no salió ninguna palabra. Lo único que pude hacer fue acelerar. Pisé el acelerador casi por instinto. El motor respondió con fuerza. El tráiler comenzó a ganar velocidad. 80. 90. 95. No dejaba de verla de reojo. Seguía completamente inmóvil. Ni siquiera parecía notar que el vehículo iba cada vez más rápido. Yo ya tenía las manos completamente sudadas. Pensaba únicamente en llegar a algún lugar con más gente. Miré nuevamente hacia ella. Seguía exactamente igual. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Sin mover un solo músculo comenzó a perder claridad. No desapareció de golpe. Su vestido dejó de verse tan definido.
Después ocurrió lo mismo con sus manos. Luego con el velo. En cuestión de un par de segundos ya podía distinguir el asiento a través de ella. Seguí acelerando. No quería quitar la vista del camino. Pero tampoco podía dejar de observar cómo aquella figura se desvanecía lentamente. Hasta que dejó de estar ahí. El asiento volvió a quedar completamente vacío. No había nadie. Solté el acelerador inmediatamente. Respiraba tan rápido que sentía que me faltaba el aire. Miré una y otra vez hacia el asiento. Nada. Solo mi chamarra colgada detrás. Fue entonces cuando reaccioné. Pisé el freno con fuerza. El sistema de aire soltó un golpe seco mientras el tráiler comenzaba a reducir la velocidad. No me importó quedarme prácticamente detenido sobre el acotamiento. Solo quería bajar. Abrí la puerta y salté al pavimento. El aire frío de la madrugada me golpeó de lleno. Caminé alrededor del tráiler intentando tranquilizarme. Revisé la caja. Las llantas. Miré hacia ambos lados de la carretera. No había absolutamente nadie. Solo el sonido lejano del motor trabajando al ralentí. Después de unos minutos regresé a la cabina. Revisé cada rincón como si esperara encontrar a alguien escondido. Era absurdo. Sabía perfectamente que nadie podía haber entrado mientras el vehículo estaba en movimiento. Pero necesitaba convencerme. Continué el viaje mucho más despacio. El resto del camino transcurrió sin ningún otro incidente. Cuando llegué a una estación de servicio cerca de Fresnillo decidí detenerme a desayunar. Mientras tomaba café le conté lo ocurrido a otro trailero que estaba sentado a unas mesas de distancia. Él me correspondió y me contó que había pasado por algo similar. Me despedí de él y salí de la estación. Continué con mi trabajo con normalidad. Después de ese suceso solo llegué a mi casa y apenas saludando a mi familia caí profundamente dormido en el sillón.